¿Sabías que Jesús nos ha comisionado, como creyentes, a salir y predicar el Evangelio al mundo perdido y moribundo? A poner las manos sobre los enfermos y verlos recuperarse. Él quiere que todos nosotros participemos en cambiar al mundo. Somos conductos de su gloria, conductos de su misericordia y de su amor. Pero la verdad es que nunca haremos el trabajo, no podemos sin primero confiar en el Espíritu Santo. Vamos a hablar de eso. No vas a querer perderte un solo minuto de esto. Hola, soy Bayless Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama, y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Después de la resurrección, Jesús pasó 40 días aquí, donde se apareció muchas veces y pasó tiempo en varias ocasiones con los discípulos, dándoles una prueba infalible de que Él era el Hijo de Dios resucitado. Y poco antes, en el Monte de los Olivos, poco antes de ascender al cielo y sentarse a la diestra del Padre, les da a los discípulos y a nosotros, a modo de hablarles a los discípulos, las últimas instrucciones antes de dejar esta tierra. Y leemos en Hechos capítulo 1, comenzando en el versículo 4, dice: y estando todos reunidos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Él dice: espera la promesa del Padre, serás bautizado en el Espíritu Santo y recibirás poder. Todos digan poder. Es la misma palabra traducida como milagro en todo el Nuevo Testamento. En los versículos donde dice que virtud o poder salió de Jesús y sanó a las multitudes, es esta misma palabra: poder sanador, poder obrador de milagros, para ser testigos de Él en nuestro propio patio y en todo el mundo. Ahora, si estabas con nosotros cuando hablé el fin de semana anterior a la Pascua de esta conversación final que Jesús tuvo con los discípulos, Él habló en detalle, y solo lo mencionamos, pero habló en detalle sobre el Espíritu Santo y su ministerio, lo que los discípulos podían esperar y lo que debían anticipar del Espíritu Santo cuando viniera. Y Él dijo: Él te consolará, Él te fortalecerá, Él te revelará el futuro, Él te recordará mi palabra, Él te guiará a toda verdad, Él te ayudará a testificar, a traer convicción sobre la realidad y disponibilidad de la salvación a un mundo perdido. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace. Él nos llena personalmente, enriquece nuestras vidas personalmente, nos guía, nos fortalece, nos consuela a nivel personal, pero también nos empodera para llevar la influencia del reino a través de nosotros a los otros. Él hace cosas en nosotros y por nosotros, pero también hace cosas a través de nosotros. Y eso es lo que Jesús enfatiza aquí en estos versículos. Recibirán poder, poder obrador de milagros para ser mis testigos. Entonces, es al final de los 40 días. Jesús les ha hablado sobre el reino. Se dan cuenta de que su misión es salir y predicar el Evangelio a toda criatura, y así Jesús está a punto de ascender. ¿Y qué dice Él? Tú sabes que el mensaje es cierto. Resucité de los muertos, la salvación está disponible para un mundo perdido y moribundo. Las personas pueden evitar el infierno, pueden ir al cielo, pueden estar en relación conmigo. Estas son mis instrucciones finales para ti. Tenemos este mundo perdido y moribundo. Espera.
Espera la promesa del Padre. Dentro no muchos días desde ahora, serás lleno, bautizado con el Espíritu Santo, y resulta que fueron unos 10 días los que tuvieron que esperar. Y llegamos a Hechos capítulo 2 y versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un lugar. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban. Entonces se les aparecieron lenguas divididas como de fuego, y uno se sentó sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Y mi amigo, el Nuevo Testamento usa indistintamente la frase llenos del Espíritu Santo y bautizados del Espíritu Santo. Se refiere a la misma experiencia. Y me encanta la forma en que el Espíritu Santo se manifestó cuando vino por primera vez a llenar a esos creyentes. Hay un sonido del cielo como un viento recio que sople, lenguas de fuego divididas se asentaron sobre cada uno de ellos, individualmente. Bajo el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios salió de la tierra de Egipto, que se nos enseña en el Nuevo Testamento es un tipo de nuestra salvación, saliendo del pecado, saliendo de la esclavitud del pecado y de la jurisdicción del diablo, pasaron por el Mar Rojo, que en el Nuevo Testamento dice que es un tipo de nuestro bautismo, hacia la tierra prometida, que es un tipo de salvación. Y cuando llegaron a la tierra prometida, el pueblo de Dios redimido, el Espíritu Santo estaba con ellos todos los días, y parte de la forma en que se manifestó el Espíritu Santo era una enorme columna de fuego. Les daba luz, pero cuando la columna de fuego se levantaba y se movía, todo el campamento se levantaba y seguía la columna de fuego. Y entonces fue el Espíritu de Dios guiándolos corporativamente, exteriormente guiándolos juntos corporativamente. Y Jesús dijo en Juan, y lo vimos la última vez, dijo, el Espíritu mora conmigo, pero Él morará en ti. Entonces creo que esto en parte simboliza el hecho de que el mismo Espíritu Santo que guió al pueblo de Dios externa y corporativamente, ahora guiará a su pueblo individual e internamente. Una lengua de fuego dividida vino y se posó sobre cada uno de ellos. Y también sabemos que el fuego se propaga rápidamente. Creo que Dios decía, escucha, vas a tomar este evangelio del reino y como fuego se extenderá por todo el mundo si obedeces mi palabra y cedes a mi empoderamiento. Ahora, ¿por qué tendrían que esperar hasta Pentecostés? Eso fue 50 días después de la Pascua. Habían pasado ya 50 días, básicamente desde que Jesús fue crucificado. ¿Por qué esperar? Para grabar en sus mentes el propósito principal. No el único propósito, sino el propósito principal de este derramamiento del Espíritu Santo, de este bautismo en el Espíritu Santo, porque Pentecostés era el festival de la cosecha. Era la fiesta de la cosecha. Anualmente tenían esta fiesta o festival donde celebraban la cosecha, mostrando que además de bendecirnos personalmente, Dios nos empodera a través del Espíritu Santo para recoger la cosecha. Y a lo largo de las Escrituras, esa metáfora se usa en personas no salvas que entran al reino como una cosecha obtenida. Jesús está junto al pozo, habla con esa mujer y le revela toda su vida. Le dice que él es el Mesías. Ella corre a la ciudad y dice, vengan a conocer a este hombre, me contó todo lo que hice, este es el Mesías. Todo el pueblo se mueve ahora para ir a verlo por sí mismos. Jesús le dice a los discípulos, ustedes dicen que en 4 meses viene la cosecha. Alcen los ojos y miren, los campos ya están blancos para la siega, refiriéndose a la masa de humanidad que viene a hablar con él y subsecuentemente creyeron en él. En el libro de Santiago dice, no pienses que Dios tarda en cumplir su promesa sobre el regreso de Cristo. Como un agricultor está esperando el precioso fruto de la tierra. ¿Qué está esperando Dios? ¿Por qué Jesús se tarda? ¿Por qué no ha regresado aún? Porque va a haber una gran cosecha al final de almas en todo el mundo y vamos a ser parte de eso, amigo. En el libro de Apocalipsis se representa a Jesús sentado en una nube blanca con una hoz afilada en la mano. Y un ángel clama, la mies de la tierra está madura, mete tu hoz y siega. Y él mete su hoz y la mies de la tierra es cortada.
Amigo, Jesús es el Señor de la cosecha y esa hoz afilada en su mano es la iglesia. Nosotros, Él nos usa para alcanzar a la humanidad perdida que suspira moribunda. Y este empoderamiento, esta venida del Espíritu Santo, vino el día de Pentecostés en parte para mostrarnos que es para alcanzar a los perdidos. Es para influenciar a otros hacia el reino, y para obtener esta cosecha debemos ser fortalecidos por el Espíritu. Y hablando de este don del Espíritu Santo, este bautismo en el Espíritu Santo, Pedro dijo esto específicamente sobre lo que acaba de ocurrir. Hechos 2:39. Dijo, la promesa es para ustedes y sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esta promesa es para ti, tus hijos, y todos aquellos que están lejos, lejos en la distancia, lejos en el tiempo, calificamos en ambos frentes. Somos algunos de los que están lejos en la distancia y lejos en el tiempo. La promesa es para nosotros. Esto no fue solo algo especial que pasó el día de Pentecostés hace 2000 años, amigo. El regalo está disponible para nosotros hoy. Y él continuó diciendo, a cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El Nuevo Testamento dice que fuimos llamados a la comunión de su Hijo, que fuimos llamados conforme a su propósito, que fuimos llamados a la vida eterna, que fuimos llamados a la gloria eterna, que fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. La palabra para iglesia en el Nuevo Testamento es la palabra griega eclesia. ¿Saben qué significa? Los llamados. Si eres parte de la iglesia, estás llamado. Si eres parte de la iglesia, estás llamado. Y este don es para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. El mismo Espíritu Santo que descendió el día de Pentecostés y llenó a esos creyentes en ese aposento alto, amigo, esa experiencia está disponible para ti hoy. Dios quiere que su iglesia esté empoderada hoy como lo hizo entonces, para darnos poder con dunamis, es la palabra griega, poder que obra milagros. Dunamis en nuestras palabras, dunamis, Dios haciendo obras de naturaleza milagrosa a través de nosotros. Ese día Pedro predicó en Pentecostés. Él era para los judíos un hombre sin educación, un pescador, un hombre común. Pero predicó en el día de Pentecostés y había poder en sus palabras. Había algo en sus palabras que impactó a las personas y 3000 personas fueron salvadas ese día. Dios usó sus palabras, Dios ungió sus palabras, y es un estudio interesante si ven en el Nuevo Testamento y ven cuántas veces la palabra dunamis, poder milagroso, se usa en relación solo con hablar palabras, con predicar el evangelio. Y funcionará con una multitud de miles, y Dios dará poder a nuestras palabras cuando le hablemos a un individuo. Muchos de ustedes conocen mi testimonio, parte de él. Vengo de un entorno de un severo abuso de sustancias y alcoholismo, y nadie me había hablado sobre Jesús. No conocía el plan de salvación hasta que un día en un parque, un niño de 12 años me habló de Jesucristo. Habló como si Jesús siguiera vivo y me dijo que podía tener una relación con él. Creí que estaba escuchando a un chiflado, pero no pude sacudirme sus palabras. No pude escapar de sus palabras. De hecho, me mudé lejos, me fui a la Ciudad de México. Vivía en ese tiempo solo, había 11 millones de personas ahí. Hay como el doble desde entonces. Pero estuve involucrado en algunas actividades ilegales. Por la gracia de Dios, no terminé en una prisión mexicana. Pero no pude escapar. Estaba ahí y no podía escapar de las palabras que ese niño me habló. Me persiguieron. Se aferraron a mí, como si alguien me hubiera clavado eso en el corazón. No podía escapar de eso. Y les dije a mis amigos un día, me voy. Dijeron, ¿cuándo? Dije, ahora. Y subí a mi camioneta y conduje 5,000 kilómetros de vuelta a Oregon, donde vivía, para encontrar a ese niño de 12 años. Y a través de un proceso de cosas terminé en una misión callejera donde me salvé. Estaba lleno de vagabundos y personas con problemas de drogas.
y fui el único que respondió esa noche a la invitación. ¿Sabes qué? Ahora soy cristiano. Estaba recién salvado y estaba con ese niño y su mamá y me preguntaron si quería ir con ellos al hospital. Iban a visitar a alguien. Dije, claro. Entonces nos fuimos, encontramos la habitación y la madre estaba ahí hablando con alguien. Me di la vuelta y el niño no estaba. Ese niño de 12 años se había ido. Dije, mejor voy a buscarlo. Iba deambulando por el hospital, deambulando por el pasillo y por aquel pasillo buscando. No pude encontrarlo. Llegué a este pasillo y había un banco afuera de la habitación y había un hombre sentado en el banco con una bata de hospital. Estaba abierta por detrás, sentado en el banco y lloraba. Fui y dije, ¿está bien? Él dijo, ¿quién era ese niño? Dijo, los doctores me dijeron que tengo una enfermedad incurable y no pueden ayudarme. Y ese niño entró a mi cuarto y me dijo que Jesús es un sanador y que por las llagas de Jesús fui sanado y nunca he oído a nadie hablar así. ¿Quién es este niño? Y sentí ganas de decirse lo que sientes. A mí también me lo hizo. Te diré quién era. Era un niño de 12 años que amaba a Jesús, lleno del Espíritu, que hablaba en lenguas. Solo un niño de 12 años. Dios ungió sus palabras. Dios ungirá tus palabras si abres la boca. Cuando vino el Espíritu Santo, me encanta, hubo fuego, hubo iluminación, pero hubo un sonido. Tienes que hacer un sonido. Tenemos que abrir la boca, tenemos que decírselo a alguien y el Espíritu Santo dará poder a nuestras palabras. Y el mismo poder que ungió las palabras de Pedro, justo después de eso, lo ungió para obrar un milagro. En Hechos capítulo 3 había un hombre, lo ponían diario a la puerta hermosa del templo, había sido cojo desde que nació, nunca caminó. Y conocen la historia. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y él se levantó curado. 2,000 personas más entraron en la familia de Dios. Ahora la iglesia ha crecido a 5,000 personas. Pueden leerlo en Hechos capítulo 3. Fue a través del empoderamiento del Espíritu Santo. Recuerdo a una pareja que vino a la iglesia hace años. Ella tenía cáncer de estómago. Creo que llegaron tan lejos como pudieron con los doctores, le hacían algún tipo de tratamiento. Pero un amigo suyo dijo, oye, deberías ir a la iglesia, oran por los enfermos en la iglesia. Creo que Dios podría ayudarte. Fueron, creyeron en Dios, no eran cristianos, creyeron en Dios y creyeron en la Biblia. Hay mucha gente así, pero no habían nacido de nuevo. Y recuerdo que nos sentamos por tal vez 20 minutos. Estudiamos escrituras de sanidad tras escrituras de sanidad y hablé con ellos al respecto. Dije, ¿ves esto? Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Crees que está en esta promesa? Dijeron, sí, creemos. Le impusimos las manos y oramos, yo y varias personas del personal. Volvió a hacer su tratamiento, le hicieron algunas pruebas y dijeron, algo ha cambiado. Lo siguieron con radiografías y más pruebas y todo rastro de cáncer desapareció. Un maravilloso milagro. Pero lo maravilloso es que el siguiente domingo, ella estaba en la iglesia, su esposo también. Todos sus hijos estaban en la iglesia. Cada uno de ellos respondió, pasó y entregó su vida a Jesús. El Espíritu Santo quiere hacer cosas en nosotros y por nosotros, pero también quiere hacer cosas a través de nosotros. Y esa es una palabra importante, a través. Ninguna carne se gloria en su presencia. Dios usa cosas tontas, amigo. Si te sientes inadecuado, quiero decirte que tú calificas. Ahora, en ese día, cuando el Espíritu fue derramado, Dios incluso usó el hablar en lenguas para llegar a las personas. Es una ocurrencia única. No vamos a tomar tiempo en leerlo, pero dice que moraban en Jerusalén hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo, y enumera país tras país tras país. Había muchas personas que habían ido, judíos que fueron a vivir a Jerusalén, que eran nativos de otros países, y aún tenían familias y amigos en esos otros países. Había muchas personas que habían ido de todo el mundo solo para esta fiesta de la cosecha. De hecho, mencionó a varias personas ahí también que vivían en otros países, pero estaban allí por la cosecha. Entonces, esta experiencia en el aposento alto, estalla en la calle, hablan en otras lenguas,
supongo que Dios no siempre es sensible al buscador. Si yo hubiera pensado en una manera de empezar la iglesia, no hubiera sido enviar a 120 personas a la calle hablando en otras lenguas. Eso es raro. Pero eso es lo que Dios hizo. Y hubo un milagro que tuvo lugar allí porque todos estaban asustados y decían, podemos oírlos hablar en nuestras lenguas nativas. Ahora, el milagro puede haber sido tanto en la audiencia como en el habla. Dijeron, cada uno de nosotros los oímos hablar y sabemos que no hablan nuestra lengua nativa de todo el mundo. Y Pedro usa esa ocasión para predicar. 3,000 personas se salvaron. Una vez en nuestra iglesia, Cottonwood, yo estaba ahí cuando pasó, lo recuerdo muy claramente. Teníamos a una mujer en la iglesia. Ella y su esposo se mudaron a Montana, de hecho, tal vez hace 20 años. Y era una señora encantadora, amaba al Señor con todo su corazón y tenía un don profético genuino en su vida. Yo la respetaba y su sensibilidad al Espíritu Santo. Entonces, en un tiempo de adoración regular como lo tuvimos hoy, a veces ella daba una declaración en lenguas que serían interpretadas y diferentes cosas, pero ella levantó sus manos para adorar y comenzó a adorar a Dios y a cantar en otras lenguas. Y tienes que saber que Dios usa nuestra personalidad. Ella era muy ruidosa a veces y estaba en voz alta cantando en otras lenguas. Y un chico, había otra persona allí y él estaba en el siguiente asiento parado allí mirándola. En fin, todos se sentaron, me paré a predicar, di una invitación y este hombre la siguió después de la reunión. Pasó en el frente de la iglesia, yo estaba allí, y comenzó a hablarle a ella y no entendió una palabra de él. Dijo, lo siento, no te entiendo. Y él continuó hablándole en otro idioma. Ella dijo, oye, solo hablo inglés. Y él dijo, no me vengas con eso. Él dijo, te escuché en perfecto e impecable hebreo, glorificando a Dios. Cuando todos aquí cantaban, resulta que era un hombre judío, no cristiano, un hombre judío que hablaba hebreo. Un amigo lo había llevado a la iglesia para calarla, y él comenzó a hablarle en hebreo de nuevo. Ella dijo, en serio, no hablo hebreo. Él dijo, te escuché, ¿hablas? Ella dijo, no, pero sí hablo en lenguas. Y ella le explicó sobre eso. Estaba estupefacto, absolutamente sorprendido. Alguien diría, ¿se salvó? Hasta donde yo sé, no. Pero algo le pasó de lo que nunca podrá escapar. No sé qué pasó con él después, pero él no confesó a Jesús ese día, pero Dios hizo algo por él. Ahora, creo que entendemos, y lo harías si estudiaras las Escrituras, que uno de los principales propósitos de hablar en lenguas es para uso devocional, personal y para edificación personal. Pablo escribió extensamente sobre eso, y quiero citarles un par de versículos. 1 Corintios 14:2 dijo, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Ningún hombre entiende, pero el día de Pentecostés los hombres sí entendieron. Bueno, Pablo también continuó en el siguiente capítulo. 1 Corintios 13:1 dijo, aunque hable lenguas humanas y angélicas. Puede que sobrenaturalmente hables el idioma que se habla en algún lugar del mundo que nunca has aprendido, o puedes estar hablando en un idioma angelical celestial, así lo llama la gente, tu idioma celestial. Pero el propósito principal sería devocional, hablar con Dios, y hay un gran beneficio en hablar con Dios. Ningún hombre me entiende, sin embargo, hablo en el Espíritu misterios. Continúa en el versículo 4, el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Entonces sí, es para mí, y esa palabra edificar significa construir cada vez más alto. De hecho, si pudiéramos traerlo a una traducción moderna, la traducción más cercana, donde dice, el que habla en una lengua desconocida se edifica a sí mismo, sería como se carga a sí mismo como una batería. Y he pensado en eso, porque ¡qué bendición! Este micrófono que tengo ahora tiene una batería. La mayoría de las veces usamos baterías recargables. Cuando la batería se agota y se acaba, queremos recargarla. Pero la batería no se recarga sola. Da lo que tiene. La pones en una linterna para que te dé luz, la pones en un micrófono para que el micrófono funcione. No es la pequeña batería que dice, soy tan bendecida, estoy tan cargada, mírame. Pero a veces los cristianos hacemos esas cosas. Es casi como, no. Te recarga, pero es para algo más.
Obtienes la bendición de ello, obtienes la edificación de ello, obtienes fuerza de ello, pero no es solo para ti. La batería se carga para algo más. La batería se carga para algo más y alguien dirá, nunca pasa nada en mi vida, tal vez tu batería esté baja. Tal vez necesites cargar tu batería. Sí. Aprendí este secreto de una señora llamada Mamá Abbott. Ella tenía 80 años y se hizo amiga mía cuando yo era un nuevo cristiano. Tenía una pequeña granja y ordeñaba sus cabras y cuidaba a sus animales. Una vez ayudé al veterinario a castrar un caballo, algo que no quiero volver a hacer. Pero pasaba mucho tiempo con mamá. Tenía 80 años. Había construido un orfanato y apoyaba un orfanato en India. Construyó otro orfanato en México que apoyó. Tenía 6 huérfanos que cruzó de la frontera de México. Tenía 80 años. Criaba a 6 adolescentes, ella sola. 80 años. Increíble, señora. ¡Qué fuerza! Ella tenía una compañía de alimentos saludables, hizo un brebaje de alimentos saludables que vendió a las tiendas de todo Oregon y además de eso, cada verano conducía y predicaba en diferentes iglesias. Estaba llena de energía y me enteré de algo sobre mamá. Un secreto de ella. Iba a visitarla a veces solo para pasar el rato. Saludaba a los niños, decía, oye, mamá, ¿está aquí? Sí, está arriba. Subía y decía, mamá, soy Bayless. Decía, ven aquí. Yo entraba al cuarto y ella caminaba de un lado a otro hablando en lenguas. Oraba y decía, siéntate, hijo. Y seguía como 5 minutos o 10 minutos orando en lenguas. Decía, ¿tienes algo que preguntar? Yo, sí, mamá. Y le hacía una pregunta. Ella compartía la respuesta y volvía a orar en lenguas, caminando de un lado a otro frente a mí. Y decía, ¿hay algo más que quieras saber? Yo preguntaba, ella me decía y volvía a orar en lenguas. Una vez, ella y yo íbamos a una reunión. Yo conducía. Ella habló en lenguas por 30 minutos, todo el camino en el auto. Y estaba muy preocupado por algo. Le dije, mamá, quiero que ores conmigo por algo. Y le expliqué. Dijo, no tienes que orar. Obtuve la respuesta en el espíritu mientras oraba en lenguas rumbo aquí. Ya está hecho, ya está tendido. Dios ya me mostró. ¡Asombroso! Como seguidor de Jesucristo, puedo decir gracias a Dios por el Espíritu Santo y su poder. Gracias a Dios por el bautismo en el Espíritu Santo. Una experiencia subsecuente a la salvación. Y una cosa es tener un pozo de agua en nosotros que burbujee para una vida eterna, pero otra cosa es que ese pozo se desborde y se convierta en ríos de agua viva que brotan de nosotros. Los ríos producen poder, los ríos harán girar las ruedas, ellos moverán piedras una y otra vez. Y como creyentes, sí, gracias a Dios, por esta obra del Espíritu Santo en la salvación. Es este pozo, este manantial en nosotros burbujeando de la vida eterna. Pero el Espíritu Santo también puede ser esos ríos que brotan de nosotros. Y una parte de ese bautismo en el Espíritu Santo, como lo vemos en el libro de los Hechos, cuando los creyentes fueron llenos, comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les dio expresión. Creo que es una experiencia que está disponible para todos los creyentes. La sangre de Jesús nos hace aptos para el cielo. El Espíritu Santo nos da poder para vivir en la tierra. Para más información e inspiración, visita bayless.com.